Buenas, en esta clase vamos a retomar algunos conceptos que veníamos trabajando en salud y adolescencia. Recuerden que empezaron ustedes trabajando y tratando de entender o recuperar lo que ustedes creen o entendían que era la salud. A partir de eso ustedes pusieron en juego un montón de conceptos, ideas, preconceptos que luego los representaron de manera gráfica en un póster. Y luego ustedes mismos grupalmente, de manera colaborativa, llegaron a generar el concepto de salud. Luego yo les puse el concepto de salud, que es el que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Que es la salud según la OMS. ¿Sí? Hablábamos del completo equilibrio físico, es decir, desde lo físico ustedes lo representaban con la alimentación, con el ejercicio, con las actividades diarias, con las calorías que tenían que incorporar, con los hábitos saludables. La parte psíquica, ¿sí? La salud mental también estaba representada en sus pósters, en sus imágenes, en sus definiciones. Y lo social, que también en algunos casos se dan cuenta rápido de que obviamente para estar saludable hay que estar bien socialmente, estar contento emocionalmente. También estaba reflejado en lo que ustedes ponían. Y además, obviamente, para estar en un estado de salud no tiene que haber enfermedad. O sea que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino también es el completo bienestar desde lo físico, lo psíquico y lo social. Bien, hasta ahí habíamos llegado. Ustedes compararon este concepto o esta definición según la OMS. Le hicimos alguna crítica también, porque esto del completo bienestar, el completo equilibrio, veíamos que era bastante difícil desde el punto de vista de la homeostasis, de cómo nuestro cuerpo responde al día a día en su contacto con el medio ambiente. Y bueno, entonces se nos planteaban algunas dudas de qué es el completo bienestar. ¿Existe el completo equilibrio? Y veíamos que por ahí tal vez el concepto de homeostasis trabajado el año pasado en biología nos daba una mano para tratar de entender mejor la definición de salud. Bien, hoy empezamos a enfocarnos en lo que es el proceso de cambio de una persona que está saludable a una persona que pierde su estado de salud, ¿sí? Lo vamos a denominar etapas de la salud a la enfermedad, etapas de la salud a la enfermedad, y para eso es fundamental conocer o entender el concepto de Noxa. Decíamos, si esto es salud, si este completo equilibrio o equilibrio ahora homeostático de nuestro cuerpo con el medio ambiente es estado saludable, toda aquella entidad que rompa con ese equilibrio homeostático va a ser considerado algo peligroso. A toda aquella entidad que rompe con el estado de salud la denominamos Noxa. Es decir, Noxa son entidades que rompen con el equilibrio de salud. Y pueden ser muchísimas. Hoy que estamos teniendo una clase a distancia podemos decir sí, el coronavirus es algo que rompe con el equilibrio de la salud, por lo tanto lleva a un estado de enfermedad. Bien, hay bacterias, hay hongos, hay un montón de factores bióticos, seres vivos que llevan a romper el equilibrio de salud, se clasifican dentro de lo que conocemos como noxas biológicas, porque son seres vivos, o derivados de seres vivos, o incluso no seres vivos, porque por ejemplo los virus no los consideramos seres vivos de la biología, pero son entidades de origen biológico que van a romper el equilibrio de la salud. Otros casos más comunes sabemos que no lo son. Por ejemplo, si una persona sufre una descarga eléctrica, si una persona sufre un accidente de tránsito, o sea, si algún movimiento o haciendo algún deporte sufre una fractura, ahí la noxa es distinta. Cuando la noxa es de origen del movimiento, de la energía, de la radiación, incluso de la radiación UV solar, hablamos de noxas físicas, ¿sí? Porque la entidad que rompió el equilibrio de salud es la radiación, la energía, el calor, el movimiento, ¿sí? Entonces,
Ahí hablamos de noxas físicas. Por otro lado, a veces, si sufrimos alguna intoxicación, si tenemos algún problema de algún envenenamiento por alguna sustancia tóxica, ya ahí la pérdida del equilibrio se debe a un estado a una sustancia. En este caso, a estas noxas las denominamos noxas químicas. Las noxas químicas, entonces, son aquellas que son derivadas de sustancias y que nos hacen perder el estado de salud. Y por último, otras que a veces no tenemos en cuenta, pero que son muy importantes, son aquellas que devienen del trato social, ¿sí? En algunos casos, el maltrato, la discriminación, personas que no tienen trabajo y por lo tanto ven afectada su calidad de vida, el bullying que puede suceder en el aula del colegio o en algún otro entorno social, el grooming a través de las redes sociales, llevan a otro tipo de noxas muy diferentes a estas que nombramos recién y se denominan noxas psicosociocultural. Lo escribo un costadito, es entonces psicosociocultural. Bien, entonces, ya entendemos o sabemos lo que es una noxa porque ya teníamos el concepto de salud. Ahora las clasificamos en torno a lo que les comentaba recién, de si son biológicas, físicas, químicas o psicosocioculturales. Vamos a ver ahora a posicionarnos sobre el primer grupo de noxas, que son las biológicas, y vamos a hacer énfasis en las características de las noxas biológicas, en particular aquellas que se denominan infectocontagiosas. Bien, aquellas noxas biológicas que pueden infectar al ser humano, que pueden producir una infección, son denominadas agentes patógenos. Es decir, son noxas biológicas muy particulares, ¿sí?, que hacen que se pierda el equilibrio de salud actuando en una serie de momentos de la infección que se conocen como proceso activo de adaptación. El proceso activo de adaptación es aquellos reflejos y aquella acción de nuestra fisiología que responden a esta infección. Tenemos que diferenciarlas de otras noxas biológicas, como por ejemplo de una mordedura de un animal, ¿sí? Eso sería una noxa biológica, pero no tiene que ver con una infección. Por eso, aquellas noxas que pueden generar un proceso activo de adaptación, las vamos a denominar agentes patógenos. Y el agente patógeno, entonces, va a seguir una serie de momentos, una serie de devenires en los cuales el cuerpo va a tratar de defenderse y que pueden, en última instancia, llegar a una persona con su equilibrio de salud disminuido, que en este caso lo vamos a llamar hombre enfermo, ¿sí? Entonces, tenemos un hombre sano sobre el cual va a accionar el agente patógeno, también conocido como agente etiológico o etiológico, son las dos denominaciones que tenemos sobre las noxas biológicas que producen este desencadenamiento de hechos en el cuerpo. Y entonces van a llegar al hombre sano de diversas maneras, ¿sí? Nosotros en la actividad que le vamos a compartir vamos a proponer 3 o 4 enfermedades, dentro de las cuales está el coronavirus, de manera que también estemos trabajando esta enfermedad en particular y para también poder ver la prevención. Y va a estar otras enfermedades cotidianas que nos son comunes en esta región. Una va a ser el dengue y otra va a ser el sarampión. Bien,
el agente patógeno de alguna manera, ¿sí?, y después nos vamos a explayar cómo, de alguna manera va a llegar al hombre sano, ¿sí? La entrada del patógeno o el lugar físico del cuerpo de la persona por donde ingresa el patógeno es la puerta de entrada, se la denomina puerta de entrada, puede ser la sangre, la saliva, el pelo, sí. Bueno, pueden haber muchísimas, ¿sí?, muchísimas puertas de entrada. Obviamente teniendo en cuenta que, y algo que lo vamos a ver luego cuando tratemos la unidad 2, sabiendo que tenemos una gran barrera que nos protege de todo esto, que es la piel. La piel es prácticamente imperforable por los agentes patógenos. Entonces, por una puerta de entrada, el lugar físico por donde ingresa el agente patógeno, va a llegar a una persona sana. En ese momento, la cantidad, ¿sí?, de carga o la cantidad de agentes patógenos que tiene que entrar al hombre sano tiene que tener una considerable cantidad para que esta persona que esté sano empiece en un periodo que se denomina incubación, que se denomina incubación, en donde el patógeno, es decir, virus, bacterias, hongos, algún protozoo, va a acceder a los distintos tejidos del cuerpo. En realidad se va a mantener de manera extracelular, va a estar por fuera de nuestras células, por fuera de nuestros tejidos. Va a llegar a través, generalmente, de la sangre, de otros fluidos corporales, y va a empezar a intentar colonizar o invadir células de nuestro cuerpo. Distintos agentes patógenos tienen distintas llaves para abrir, ¿sí?, células de distintas partes del cuerpo. En el caso del coronavirus, ustedes saben que es una infección de las vías respiratorias superiores, por lo tanto el coronavirus tiene la llave para poder entrar a esas células y no a otras. También puede infectar algunas células de nuestro sistema inmune. Pero bueno, por ahora entendamos que cualquier agente patógeno o etiológico, en su periodo de incubación, va a estar buscando la manera de poder entrar a invadir las células específicas que tiene que colonizar. ¿Para qué hacen esto? Los virus y las bacterias hacen esto para utilizar a nuestras células, ¿sí?, como recursos ya sea de alimento o de la maquinaria celular necesaria para poder reproducirse. De manera tal, virus y bacterias ingresan a nuestras células y pueden reproducirse y generar más cantidad de virus y bacterias. El periodo de incubación es variable en los distintos tipos de patógenos, distintos tipos de personas también. Lo importante es que una persona no se da cuenta porque no presenta síntomas y está en una etapa de que los virus y las bacterias pueden ingresar a sus células. La mayoría de las veces, este periodo, esta etapa, no se contagia el patógeno. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, para contagiarse necesita una carga viral, una carga bacteriana alta. Y la única manera de lograr eso es entrando a nuestras células y reproduciéndose. Eso va a ocurrir en la segunda etapa del proceso activo de adaptación. ¿Bien? En esta segunda etapa, que se llama preclínica, etapa preclínica, el agente patógeno logra entrar a las células y al aumentar su poder agresivo empieza a replicarse. Acá está, para ir entendiendo este proceso, acá está el dilema de cada virus, ¿sí? Por ejemplo, se cree, no sé, todavía no hay estudios suficientes que lo confirmen, que el coronavirus tiene una etapa de incubación que va entre 7 hasta 14 días, ¿sí? En promedio aparece en el día 5, y en su etapa preclínica aumenta su poder agresivo, pero todavía no contagia, y que va a contagiar 2 días antes de que la persona exprese síntomas. Los síntomas recién se expresan en la etapa clínica. Es decir, la persona no va a saber que tiene una infección
hasta que pase un tiempo suficiente para que aparezcan los síntomas. Se cree que en el caso del coronavirus, estos síntomas, ¿sí? 2 días previos, 2 días antes a estos síntomas, la persona ya puede contagiar. Entonces tenemos una etapa que no se contagia, una etapa que la persona no presenta síntomas, pero llegando a la etapa de síntomas puede contagiar, en donde el patógeno ingresa a sus células y se reproduce, y por último, con la presencia de síntomas, la persona ya estamos en un cuadro de enfermedad, ya de ruptura del equilibrio que hablábamos antes. En la etapa preclínica es importante notar, en esta de acá, en la preclínica, que la persona a través de exámenes se puede identificar al patógeno, ¿sí? En el caso del coronavirus lo que se está haciendo es, primero, identificar otros tipos de patógenos que puedan estar produciendo los síntomas. Por ejemplo, se hace un hisopado en la garganta en busca de bacterias o otro tipo de virus, y si se descartan otro tipo de enfermedades y los síntomas son los que se necesitan para llegar a desarrollar coronavirus, ahí recién se hace el test específico para coronavirus. Bueno, entonces, para hacer un resumen, pasamos de un hombre sano a un hombre enfermo a través del proceso activo de adaptación, en donde un agente patógeno o etiológico ingresa al cuerpo, incuba, ingresa a las células, se reproduce aparecen los síntomas, que es la etapa clínica. Obviamente, después de la etapa clínica, la persona puede seguir distintos caminos. Uno sería el de la recuperación, otro sería el de la muerte, otro sería la recuperación total o integral y otro la recuperación parcial. Esto dependiendo del tipo de enfermedad que estemos estudiando. En la tarea que les dejamos, ustedes tienen que hacer un análisis de 3 enfermedades. Es bastante guiada, la actividad es bastante guiada, así que no creo que tengan inconvenientes en poder resolverla. Cualquier cosa, cualquier duda, por supuesto, consulten en el Classroom. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden entregar las actividades en el tiempo adecuado.